Buenos días, mis hermanos de la caminata de oración. El Salmo 46 termina diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, aquellos que por la fe en Jesucristo somos hijos. En aquel tiempo, aquellos que vinieron a refugiarse en el Dios verdadero en medio de tanta idolatría y tantos dioses falsos. El Salmo 46 es un salmo precioso que a todo el mundo les gusta, porque describe esta bendición de ser alguien en quien Dios cuida, a quien Dios cuida, en quien pueda ampararse con Dios. Jehová de los ejércitos, este Señor poderoso es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este salmo nos cuenta de alguna manera una historia. Dentro del salmo hay una historia interesantísima, porque este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré, que probablemente no hayan sido los hijos descendientes directos, sino nietos, bisnietos, tataranietos, porque la Biblia, saben que llama hijos de Abraham a todo aquel que desciende de Abraham, y también llama hijos de Coré a todo aquel que descendía de Coré. Y Coré es uno de los personajes negativos más mencionados en la Biblia, por aquella rebelión que tuvo contra Moisés y contra Aarón cuando salieron de Egipto, estando aún en el desierto. Coré fue un levita, descendiente de Coat. A los levitas se les dio una misión tremenda en el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios le reveló a Moisés que los levitas iban a ser los que iban a servir en el templo, los que iban a servir en todo el asunto que tenía que ver con el culto a Dios en el templo, en el tabernáculo y todo lo demás. Entre ellos estaba Aarón, que Aarón también era levita, Moisés era levita. Y Aarón iba a ser el sacerdote, el sumo sacerdote, y los descendientes de Aarón iban a llevar el sacerdocio. Y así también los descendientes de otros de los levitas iban a tener otro tipo de trabajos. Y los descendientes de Coat, entre los cuales estaba Coré, eran las personas que iban a atender todo lo que tenía que ver con los utensilios del templo y todo el trabajo funcional del templo. Eran como los diáconos de aquel tiempo. Ellos iban a llevar ese trabajo. Pero a Coré le pareció poco. A Coré le pareció poco, nos cuenta la Biblia. Y le pareció que Moisés había usado una selectividad y de alguna manera un poco de nepotismo cuando eligió a su propio hermano para ser sacerdote. Así que Coré quería ser el sacerdote. Le parecía poco ser un servidor en el templo, tener que estar sirviendo en todos los aspectos de la vida espiritual de Israel en esta área. Moisés se lo dijo así. Se le dijo: ¿les parece poco, Coré? ¿Les parece poco que Dios les haya escogido para que ustedes sean servidores cerca del altar de Dios, para que ustedes sean servidores en el tabernáculo del Señor, y también quieren el sacerdocio para ustedes? Les pareció poco. Así fue, les pareció poco. Y se rebelaron contra él. La rebelión de personas contra los líderes que Dios puso en la Biblia, eso es algo muy común en la Escritura. David tuvo muchas personas a su alrededor que le hicieron mal. Incluso cuando dice: hasta el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, levantó contra mí el calcañar. Jesús, después ese pasaje se pasa a Judas, que también lo tuvo Jesús. Y Pablo también tuvo personas que no confiaron en él y no creyeron en su ministerio. Y así también la Biblia menciona a varios más. Lo cierto es, y volviendo al punto importante aquí, es que Coré hizo una rebelión contra Moisés, una rebelión tremenda. Si usted recuerda, pues dijeron: ¿quién eres tú? Nosotros también somos hijos de Dios. Y se unieron a él, a Datán, a Abirán y On, 3 hombres que se unieron a él. Y se unieron a él, dice la Biblia, príncipes del pueblo de Israel. Y se unieron a él consejeros. Parte del consejo de Moisés se unió a la rebelión de Coré. Qué triste, hermano. Qué triste, se rebelaron todos ellos. Y Dios se airó contra ellos.
Dios quería destruirlos completamente. Moisés intervino y Dios le dijo a Moisés, haz esto. Y Moisés habló con ellos y les dijo, ok, ustedes quieren ser sacerdotes, les parece poco ser levitas, ser servidores de Dios, entonces vamos a hacer algo. Van a traer mañana, se van a presentar aquí con un incensario, el incienso, que era algo que debían hacer los sacerdotes. Y lo van a poner fuego en él, el incienso, y lo traerán delante de Jehová. Y quien Dios escogiere, ese será el sacerdote. Bueno, pues esta prueba que Moisés puso allí por petición de Dios, dio como resultado que la Biblia dice que al otro día la tierra se abrió y se tragó completamente a Coré, a Datán, a Abirán, a los príncipes, a los consejeros, 250 personas. Y 250 no fueron solo los rebeldes. La Biblia dice que al día siguiente todo el pueblo se había juntado con Coré. Pero Dios, en su misericordia, le dijo, Dios primero dijo, lo voy a raer, pero le dijo, dile a los que quieran que se aparten. Entonces Moisés dijo al pueblo, si estos hombres perecen como perecen los hombres en cualquier momento, de manera natural, pues por mí no ha hablado Jehová. Pero si la tierra se abre y se traga a estos hombres, ustedes sabrán que yo hablé por boca de Dios. Y le dijo a las personas, apártense de ellos, y se apartaron. Y bueno, Coré, Datán, Abirán, salieron de sus tiendas y se pararon frente a ella, allí. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré. Puede leer ese capítulo en Números, creo que es Números 16 o 26, no recuerdo bien ahora. Pero puede buscar eso y leer toda la historia, porque hoy no quiero contar toda la historia, pero sí quiero contarles ese detalle, que fue tragado todo el que se rebeló contra Dios aquel día con el liderazgo de Coré. Pero la Biblia nos cuenta que los hijos de Coré no perecieron en la contradicción, en la rebelión de Coré. No perecieron. Por la misericordia de Dios, que dice que los hijos no son culpables del pecado de sus padres. Así que la Biblia nos cuenta que no perecieron ellos. No perecieron, no murieron junto con ellos. Pero tuvieron que cargar toda la vida con el trauma. De alguna manera, la Biblia nos dice que continuamente se enseñaba en Israel la rebelión de Coré. Miren, es uno de los pasajes más repetidos en la Biblia, o uno de los acontecimientos más repetidos en la Biblia, la rebelión de Coré. Aún en el Nuevo Testamento también se menciona la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es conocida por casi todos los cristianos, porque continuamente se habla de ella como un ejemplo de rebeldía contra la voluntad de Dios a la hora de escoger a sus líderes, y que siempre hay personas que quieren ir en contra de la voluntad de Dios en este aspecto. No quieren reconocer. De alguna manera las personas piensan que los líderes tienen que ser perfectos. Está en la mente algo así como que si Dios te escogió, tú tienes que ser perfecto. Así que si tienes un solo defecto y te lo puedo sacar, pues te voy a destruir por él. Y no están todas las personas. Hay muchos. Yo mismo en la iglesia tengo muchísimas personas que aceptan mi ministerio, mi pastorado como de parte de Dios, pero también tengo personas que lo ven como algo de parte de los hombres y dicen, ¿es competente, no es competente? Hay otras personas que se preguntan, ¿es el hombre que Dios puso? Que es lo correcto, ¿no? Y haga eso cuando usted sea cristiano. Cuando usted tiene un líder que Dios escogió allí, un pastor, un diácono, alguna persona que Dios puso en un ministerio con un don, usted lo que tiene que preguntarse es, ¿esta es la persona que Dios escogió en este lugar? Eso es pensar espiritualmente. Pero muchas personas lo que piensan es, bueno, porque si no me gusta cómo es, o no me gusta cómo habla, o no me gusta lo que dice, y así es como Coré entró en una contradicción y en una rebelión. Así que la historia de Coré sobre la rebelión se menciona muchísimo en la Biblia. Los hijos de él, a pesar de que ellos no cayeron en ese pecado, tuvieron que cargar toda la vida con la idea de que tenemos esta mancha en la familia, esta mancha en nuestro expediente, lo que hizo nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo. Porque usted sabe que en la Biblia, cuando se dice los hijos de Abraham, no se dice como hijo de Abraham solamente Isaac y Ismael, sino todos aquellos descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Y así también cuando se dice hijos de Coré, no se refiere solamente a los hijos el Cana, que fue uno de ellos, y los 3 que fueron hijos de Coré, sino se refiere a toda la descendencia de Coré. Toda la descendencia de Coré. Pues la descendencia de Coré
vivió con el estigma sobre ellos de que ellos eran, donde quiera que llegaban, mira los hijos de Coré, todo el mundo que piensa, el rebelde Coré. Esto fue una mancha en su expediente. Pero sin embargo la Biblia dice que los hijos de Coré fueron levitas músicos que sirvieron a Dios en el templo durante toda la historia de Israel, cantando y alabando al Señor. Y los descendientes, hijos de Coré, compusieron salmos y les dedicaron salmos. En los salmos 80 y tanto hay varios salmos que dicen a los hijos de Coré, o sea, preparados para que ellos los cantaran o ellos los entonaran al Señor. Pero también el Salmo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, por ahí, son salmos escritos por los hijos de Coré. Hubo hijos de Coré que fueron virtuosos músicos. Fueron escritos por ellos. Y miren, este Salmo 46 fue escrito por los hijos de Coré. Y los hijos de Coré dijeron en ese salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, abierta, y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, las montañas sean tragadas por el mar, por la tierra abierta. Tiemblen, dice, bramen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué interesante. Nosotros no temeremos. Los hijos de Coré, mientras en la tradición hebrea, de generación en generación, pasaba la historia de la rebelión de Coré, dentro de la familia de Coré, posiblemente de generación en generación pasaba la fidelidad de los hijos. Estos hijos habían sido fieles. Ellos no habían caído en el error de su propio padre. Ellos no habían caído en la trampa, mientras su padre pudieron convencer de su pecado a sacerdotes, a príncipes, a consejeros, a personas importantes de la nación, incluso a muchísimos, 250 y una gran multitud, no pudieron convencer a sus propios hijos de su pecado. Sus hijos se mantuvieron al margen. Sus hijos no cayeron en el error de su padre. Y de generación en generación, posiblemente, los hijos le contaron a sus hijos: somos descendientes de Coré, somos hijos de Coré, pero nosotros fuimos fieles a Dios. Nos mantuvimos fieles a nuestro Señor en medio del pecado de nuestro propio padre. Así que, pasando de generación en generación la fidelidad de ellos entendieron que aunque la tierra se abra para tragarse a aquellos que son infieles a Dios, la tierra se mantendrá firme para aquellos que confían en Dios. Y pudieron proclamar en este salmo esta verdad: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, este mundo nuestro está guardado para el fuego, será destruido. En este mundo nuestro ahora mismo están pasando cosas difíciles. Aquí en los Estados Unidos hay muchas personas que tienen temor porque son inmigrantes y tienen temor a esta oleada de deportaciones y demás. Hay mucha gente con temor a los fenómenos naturales, que si viene un ciclón, que si una tormenta, a las guerras. Pero Dios, dice el Salmo 46, que quiebra el arco, corta la lanza y que acaba con las guerras si quiere acabar con las guerras. Dios tiene todo el poder. Vean la experiencia de los hijos de Coré. La tierra se abrió y se tragó a nuestros padres. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Porque no servían al verdadero Dios. Porque eran rebeldes. Si usted es una persona rebelde contra Dios, si usted es una persona que está en pecado contra Dios, tema. Pero si usted es una persona que está fiel al Señor, que ama a Dios, que confía en el Señor, que se esfuerza por servirle, que se esfuerza por ser fiel, que comete errores porque somos imperfectos, pero que busca la santidad y busca verdaderamente el ser transformado a la imagen de su Hijo de gloria en gloria. Si usted es esa persona, entonces no tema. Por tanto, no temeremos, porque Dios es su amparo y su fortaleza. Y se va a tragar a quien tenga que tragarse, incluso a las familias más cercanos suyos. Pero a usted no llegará, no lo tocará. A no ser que Dios tenga en su voluntad que usted pueda sufrir algún asunto, no sufrirá de las pérdidas de este mundo, sino de la ganancia que viene por ser un hijo de Dios. De la ganancia que viene por ser un hijo de Dios. Jehová
es nuestro refugio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, hermanos. Dice, no temeremos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. No temeremos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso le dijeron los padres a los hijos. Eso le dijeron las descendientes de Coré, los hijos de Coré a sus hijos y a sus nietos. Oye, vimos descender vivos al Seol a nuestros padres porque pecaron, pero vimos también que nosotros nos mantuvimos a salvo porque fuimos fieles. Sean fieles al Señor, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero los que esperan en Jehová estarán firmes, porque Dios le dará esa firmeza. Cuando leas el Salmo 46, piensa en esa verdad. Las personas que lo escribieron, lo vivieron en carne propia. Vino de generación en generación esa verdad, esa gran verdad, que los que confían en Jehová, no importa que los montes tiemblen, que la tierra se abra y que se trague a la gente, el que está fiel, Dios los salvará. Y entonces, los hijos de Coré también escribieron el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.